Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy lo he titulado, hoy no es una noticia de última hora, es una noticia del mes de agosto y habla del vaso de Colchester, que es un vaso donde hay tres grupos o sea, tres parejas luchando. Se encontró en 1853, creo, en Inglaterra, en esa misma localidad, y por eso da nombre al vaso. Y seguramente fue reutilizado, era como, se supone que era como una especie, se organizaron como unos juegos y, y eso era una especie de, se supone que es una especie de trofeo que alguien encargó o fue, digamos, que después fue reciclado como, digamos, urna funeraria de su organizador. Esa es una hipótesis. Otra hipótesis era que podía ser un fan del deporte y bueno, y encargó ese vaso y encargó que lo enterraran ahí. Como hipótesis pueden ser todas. Pero bueno, y lo que han hecho el año pasado con todo el boom de los peplum, ¿no? De Gladiador 2, etcétera, pues es sacar a colación una revisión que se ha hecho en Inglaterra, en Colchester, sobre este vaso, porque muchas veces las bodegas de los son como los icebergs, ¿no? O sea, nosotros vemos una cosa en los museos, pero tres cuartas partes, digamos, están en la bodega y muchas veces son las partes más interesantes, porque casi siempre cuando se hace una exposición, pues se busca un discurso, un hilo argumental y muchas veces tienes que pedir cosas al exterior, etcétera. Los seguros son caros y complicados y bueno, y realmente en el caso de la arqueología, pues las cosas más interesantes, las piezas más interesantes que te gustaría ver, porque claro, aquí ahora están de moda la arquitectura, porque es una de las, desde el principio del siglo XX, es uno de los elementos de cuando se agotaron pintura y dibujo, porque lo agotaron la fórmula, la vanguardia, pues entonces, digamos, los soportes que pasaron a ser el arte fueron la luz y la distribución espacial. Entonces, claro, ha habido los arquitectos han pasado de ser en el siglo XIX casi que desaparecen porque no tenían preparación para el boom de la revolución industrial, pero luego se pusieron las pilas y bueno, y se pusieron las pilas y dejaron de ser artistas, todo hay que decirlo. Y ahora en el siglo XX, XXI, pues lo que pasa es que es una profesión de moda que con eso de que es difícil le involucran en todo, en restaurar, no saben restaurar, le meten resina, etcétera. Pero no quiero hablar no quiero denostar esta profesión en absoluto porque también lo hay buenos artistas, pero todo esto viene a colación de que zapateros tus zapatos. Bueno, voy a hablaros del descubrimiento arqueológico del siglo XIX, que es el vaso de Colchester, y hay tres parejas, una de ellas, os voy a hacer una síntesis, ahora os lo cuento, la noticia que fue de agosto, a raíz del estreno de ¿cómo se llama? Gladiador 2 y bueno, lo que se hizo fue, debido a que la tecnología avanza, es reevaluar ese vaso, que es un vaso adornado, que incluso se ha reproducido en muchísimos vasos de cristal, que son las tres luchas que hay de Manon con Valentinus, y después otros dos hombres que están luchando contra unos osos. Se supone que era, aunque no hay circo en esta ciudad inglesa, en esta ciudad romana de la Britania, sí que se sabe que se organizaban espectáculos como por ejemplo y no se sabe hasta qué punto, es una cosa que discuten mucho los historiadores y es el vínculo que tenían las legiones con los espectáculos, con la organización de los espectáculos, sí formaban parte, digamos, de los sponsors, ¿no? En inglés, de los patrocinadores, porque en este caso estaba la Victrix, la Legio Victrix, que tenía vínculos con Alemania y se sabía que Inglaterra, o sea, la Britania, importaba osos para la lucha. Y bueno, la persona que estaba enterrada
los restos de una persona que estaban ahí enterrados, lo contaré un poco mejor, en este vaso de Colchester. Descubrieron que tenía artrosis, artritis, que tenía problemas de cadera, seguramente llevó una vida azarosa y seguramente pudo ser perfectamente entrenador de gladiadores, que lo había y muy bueno en esta zona. Todo son especulaciones y conjeturas, pero lo que sí que se ha descubierto es que estas escenas de gladiadores, estos combates se llevaron a cabo en esta ciudad romana de la Britania. Y diciendo estas palabras, voy a ver si lo cuento un poquito mejor. Bueno, lo que han hecho, que está sucediendo últimamente mucho, es, contando con la tecnología actual, digamos, analizar esas bodegas que tienen los museos que son casi selváticas, ¿no? Bueno, y sacar nuevas conclusiones, porque obviamente, por ejemplo, en el caso de la genética, en los últimos 10-15 años ha sido un salto descomunal, con lo cual se están ahora sacando unas conclusiones increíbles. Y porque afortunadamente estos grupos interdisciplinares que forman, yo qué sé, de antropólogos, biólogos, los, los arqueólogos que pasan a ser casi directores de orquesta, bueno, pues están llegando a unas conclusiones maravillosas, porque hay nuevos soportes, hay nuevas tecnologías, y eso nos hace, y una nueva sensibilidad y absolutamente un cambio de paradigma, y eso nos hace mirar al pasado con otros ojos. Bueno, y diciendo estas palabras, voy a ver si os cuento lo del vaso, porque estoy aquí de cháchara. Bueno, vamos a ver, ¿por dónde empiezo? Un descubrimiento, la publicidad del siglo XIX, que fue este vaso que os he contado, me parece que en 1853, ha sido objeto de una reevaluación, como os he dicho, que podría cambiar absolutamente las conclusiones, porque las premisas las sabemos, y sobre todo la idea de los espectáculos de gladiadores en las provincias romanas de Britania. Se pensaba que al no haber circo no habría habido espectáculos, pero estos son como las corridas de toros en España, que muchas veces no había ni siquiera plaza de toros, pero ponían una serie de elementos y traían una vaquilla y tal, y toreaban. Bueno, las piezas de cerámica datadas entre el 160 y el 200, o sea, entre el siglo II y III, antes de Cristo, no, después de Cristo, perdón, es un testimonio absolutamente gráfico, epigráfico, único y además muy bien conservado sobre la existencia de los combates de gladiadores en la ciudad romana. Tengo que leerlo porque tiene un nombre larguísimo, que es Camulodunum, que hoy es Colchester. Bueno, la investigación está, el director de la investigación es Glyn G.C. David y John Pierce. No me sé todas las cosas, y bueno, también hay varios expertos que están ahí colaborando generosamente para las conclusiones. Expertos que son arqueólogos, gente de epigrafía, análisis isotópico, y bueno, han llegado todos a la conclusión que el vaso de Colchester no es solo una pieza de decoración, sino un encargo que documenta una efeméride, un suceso, un acontecimiento que ocurrió en esta ciudad. Un combate real celebrado en la ciudad con gladiadores de carne y hueso. Y la inscripción incisa antes de la cocción, se pensaba que era un vaso que se había importado, y después han visto que no. Lo han visto ellos, que es de allí, que está con materiales de allí. Y antes de la cocción de la vasija, y bueno, y contiene los nombres de los combatientes que están representados en relieve, que además se ha contrastado y se ha visto que realmente existen. Valentinus y Mamnón, que serán como nombres artísticos, así como muy teatrales, porque Memnón era de la guerra de Troya, era un rey, que era un héroe y tal, ¿no? Entonces, pues claro, no podía ser un gladiador que te llamara, yo qué sé, Maximus, o no el de la película, sino se ponían como nombres muy teatrales. Además sale con una red, con un tridente, etcétera, y con una armadura ligera, ¿no? Porque no todos los gladiadores vestían igual, depende, en fin, tenían sus especialidades. Bueno, lo que indica que esta figura
auténticas, no son simples personajes de ficción ni simbólicos, fueron gente que fueron allí a luchar de verdad. Uno de los nombres que ha captado la atención de los investigadores es Memnón, que es identificado como un secutor, que es un tipo de gladiador especializado en el combate, como os he dicho, contra los retinari, que eran quienes portaban una red y un tridente. Ese es Memnón. Y el nombre de Memnón, que es de origen griego totalmente, está asociado, como os he dicho, con el legendario rey etíope de la guerra de Troya. La guerra de Troya es que hay de todo, lo que sugiere que pudo tratarse absolutamente de un nombre escénico, de artista, ¿no? Una práctica que era común en el mundo, y sigue siendo común en el mundo del gladiador, porque después vemos a los actores que nos gustan y resulta que yo que sé, que Kirk Douglas, no sé si se llamaba así, se llamaba Vladimir no sé qué, era judío ruso, pero bueno, casi mejor, casi mejor. O sea, ellos también se adaptan a las demandas de sus fans, ¿no? Y si ellos esperan que sea un personaje así, pues te pones el nombre así. ¿Y qué más da? Yo pienso que lo principal es que hagan bien su trabajo, lo demás es anécdota. Bueno, además la inscripción menciona que Memnón había luchado al menos en 9 combates, lo que indica una trayectoria larga, o sea, destacada dentro de lo que el circuito. Había sobrevivido al circuito de lo que son los espectáculos romanos. Otro nombre relevante que destaca en el vaso de la inscripción es Valentinus de Valiente, asociado a la Legio 30 Ulpia Victris, que estaba estacionada en Xanten, que es la actual Alemania, pero había muchos vínculos. Bueno, este hallazgo sugiere un vínculo entre los gladiadores y el ejército romano, que posiblemente proveía o financiaba, que es una relación que ha sido muy debatida, porque realmente no se sabe, porque no ha quedado ningún escrito donde aparezca nada. Se ha planteado que algunas legiones podrían haber mantenido sus propios grupos de gladiadores y el hecho de que Valentinus no tenga un registro de combate en las inscripciones pues podría indicar que era un tiro, que era un tipo de gladiador más bien novato, pobrecillo, en su primera pelea. Bueno, el vaso de Colchester fue descubierto en 1853, como os he dicho, en una tumba en la zona occidental de la ciudad, donde servía como urna funeraria. Los arqueólogos dicen que fue reciclado, a saber. Bueno, dentro se encontraron pues los restos quemados de un hombre de más de 40 años, identificado, es que tened en cuenta que es que hace 1700 años, como no local, pues, gracias al análisis de isótopos de estroncio que se hicieron en la Universidad de Durham. Si bien es poco probable que los restos pertenecieran a uno de los gladiadores mencionados porque eran más jóvenes, la inscripción, los investigadores especulan que podría haber sido ¿cómo se llama? El torero, el que le lleva las cosas. Bueno, podría haber sido el patrocinador, el sponsor del evento, que es un entrenador de gladiadores que se llamaba lanista, o un organizador de juegos que era el editor. Bueno, el estudio de los huesos lo que pasa es que ha mostrado los problemas que tenía Lola, los problemas que tenía con sus huesos. Tenía osteoartritis y lesiones en la cadera, lo que indica que pudo hacer bastante deporte de joven. La evidencia de una vida de actividad física bastante intensa. La forma en que los restos fueron incinerados también proporciona bastante información sobre lo que fueron las prácticas funerarias de la Britania romana, que surgieron en el proceso de cremación. Fue llevado por profesionales, no por aficionados ni familiares del difunto. El vaso de Colchester se suma a una serie de hallazgos que evidencian la presencia de espectáculos romanos en lo que es la ciudad, como fragmentos de pinturas murales con imágenes de gladiadores, moldes de figuras en relieve, pues si había afición. Bueno, y un cuchillo con empuñadura en forma de murmillo, que es
otro tipo de gladiador, porque aunque nos parezcan todos los mismos, había bastantes diferencias, ¿eh? A pesar de que no se han encontrado un anfiteatro en Colchester, la presencia de un círculo romano, el único conocido en Bretaña, refuerza la teoría de que la ciudad pudo haber sido un centro de entrenamiento para los gladiadores. Oh, aquí estamos llenos de conjeturas. Donde tanto las carreras de carros como las de combate de gladiadores formaban parte de lo que era lo cotidiano allí. Bueno, las conexiones comerciales y militares entre Colchester y el Bajo Imperio podrían haber sido bastante grandes y podrían haber facilitado también el que eso se diera el traslado de gladiadores, de animales salvajes para los espectáculos y documentos epigráficos hallados en la zona germánica sugieren la captura de osos para las venaciones, que eran los combates con animales salvajes, lo que podría explicar la escena de caza representada en el vaso de Colchester. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.